Pero hay algunos conceptos que sí quiero compartir, medio charlados, medio de mesa de café, en esta noche con usted. Ayer, en un momento particular, durante el día, Dios me habla algo muy tonto en lo superficial, pero que me empezó a trabajar desde ayer a la tarde, todo el resto de la tarde, todo el día de hoy, trabajando en mi cabeza sobre la situación en la que nos encontramos en forma personal y en forma ministerial, grupal, como iglesia, después de todo lo que hemos pasado estos 2 años. Varias veces hemos dicho sobre que esta pandemia y cuarentena, si bien no es una obra diabólica, sí fue bien utilizado, un plan espiritual para callar la iglesia, para frenarla, para detenerla. Lo que pasa es que, por más que el diablo quiera y siempre lo intente, nunca se puede detener la obra de Dios, jamás. Al contrario, siempre va a ir en aumento y ante cada ataque, eso genera como resultado, a lo largo de la historia fue así, cada ataque genera como resultado que sale despedida con más fuerza. Entonces, cuando se quiere, por decirle algo histórico y un poco no exacto, le invento un número, se queman 100 Biblias, aparecen 1000. Eso es, en forma así general, lo que a lo largo de la historia ha sucedido. Así que siempre la iglesia va a seguir adelante, pero en el caminar algunos heridos van cayendo, algunos van muriendo, algunos son afectados, algunos se van corriendo, algunos empiezan a mirar de lejos, otros son afirmados y reafirmados, y ahí tiene que estar siempre la iglesia como ministerio apuntalando para levantar nuevamente. Y pensaba sobre todo ese trabajo que hubo en nuestra cabeza durante todo este tiempo. Me gusta mucho la historia. Siempre estoy intentando leer algo o mirar algo. Siempre digo que tengo la deuda que no poder hacer lo que quisiera, no poder leer lo que me gustaría. Los que conocen mi biblioteca, tengo una pila, bueno, ahora ya no están en pila, están acomodados, pero tengo en un lugar un estante completo de libros que están en espera de que los lea. Están todos juntitos ahí porque todos esos ni los leí. Y el tipo sigue comprando libros, ¿eh? No hay caso, no aprende. Tengo 2, 3 más que los tengo acá y así permanentemente. Porque creo que, como dice el dicho popular, el conocimiento no ocupa lugar, y en la medida de lo posible, incorporando información, aprendiendo, de todo uno aprende y en todo Dios habla. Y hubo un hombre en la historia, un personaje, literalmente un personaje del siglo XV, en pleno Renacimiento, un tipo que se hizo muy famoso en su época y que es famoso hasta el día de hoy, o sea, conocido. Un hombre que fue escritor, jurista, lo que vendría a ser un abogado, algo parecido a nuestra época, político, funcionario, estuvo preso, de todo tipo de situaciones. Estuvo en lugares de alta eminencia y estuvo en lugares de crisis, de abandono. Un hombre que era muy estudioso, muy hábil en las letras, en la palabra, y cuando empezó a escalar posiciones, siempre estuvo al lado de los reyes. En sus escritos empezaba a escribir como estrategias que ayudaban al gobierno, que asistían a la obra de gobierno. Muchos de esos escritos de estrategia política existen hasta el día de hoy y se los usa hasta el día de hoy, después de 500 años, se los sigue utilizando. Muchos de esos escritos han sentado principios elementales de la política moderna. A él mismo se lo reconoce, se lo llama como el padre de la ciencia política moderna, con un pequeño, yo diría, error, tanto de los que le ponen ese nombre como de aquellos que siguen esos principios. Porque un hombre que escribió estrategia política, pero en el Renacimiento, en la época de las monarquías, y una cosa es gobernar como rey y otra cosa muy distinta es gobernar como
demócrata en cualquiera de los aspectos que tenga. Entonces, la forma de llevarlo adelante es muy, muy distinta. Entonces, él escribía estrategias políticas, pero de la monarquía. Y gracias a sus escritos, a sus estrategias, apareció, si alguno, si anda Ivana por ahí, seguramente conocerá este texto, esta expresión de las monarquías absolutistas. Las monarquías absolutistas eran donde el tipo se sentaba en su trono, sea cual sea, en distintos países, se sentaba en su trono y dice, acá el Estado soy yo, nada, no existe otra cosa, lo que a mí se me ocurre, lo que a mí se me canta, así se hace. Esas monarquías absolutistas surgen del consejo de este fulano. Lo metieron preso cuando, al ver el resultado de esos procesos, él veía el beneficio en otros, como otros se beneficiaban con sus enseñanzas. Entonces empezó a retroceder un poquito las cosas para quedar bien parado y para él también empezar a ser beneficiado con esas propias enseñanzas. Cuando se dieron cuenta de que todo lo estaba haciendo para un beneficio propio, para él, listo, adentro, en cana. Un montón de tiempo, después salió y siguió haciendo lo mismo. Tanto trascendió en la historia este fulano, que hoy el nombre es sinónimo de maldad. Entonces, cuando usted está viendo a una persona, esas personas, vio que hay gente mala, ¿no? Ya sea en autoridad o que tiene dinero o tal vez algún cercano. Esas personas que están tramando a ver cómo hacer algo para salir bien parados, beneficiarse a sí mismo y a vos que te reviente. No importa. Es más, a este hombre de quien yo le hablo, esto parece el enigmático, ¿viste? A este hombre de quien yo le hablo se le atribuye una frase que él no la escribió, pero todas sus enseñanzas llevan a esa frase. El fin justifica los medios. Ese era el eje de la política de este tipo. No importa lo que haya que hacer con tal de alcanzar el fin que queremos. La violencia no es buena, pero si hay que aplicarla, se debe aplicar. El fin justifica los medios. Entonces, cuando vemos personas que tienen comportamientos similares, uno suele decir o escuchar qué comportamiento maquiavélico. Ya lo relacionamos casi a demoníaco. Ya parece que fuera directamente un brujo, un demonio en pinta que está actuando de esa manera. Bueno, se trata, ni más ni menos, ahí ya le vi los ojitos a Lucas que me sacó la ficha, se trata ni más ni menos de Nicolás Maquiavelo. Parte de, algunos piensan que es un personaje de fantasía, de ciencia ficción. No, el tipo existió de verdad. Parte de sus enseñanzas, así como esta, el fin justifica los medios, él entendió que para gobernar en forma absoluta había que ejercer una dominación sobre el pueblo de tal manera que el pueblo dominado se sintiera útil, se sintiera, por decir en nuestras palabras, bendecido, beneficiado, y se convirtiera en algo que él inventó, una palabra, una frase que inventó Maquiavelo, que es el soldado ciudadano. No era militante, o sea, bueno, sí era un militante, no era un soldado del ejército, era un ciudadano cualquiera, pero ese cualquiera se convertía en un soldado ciudadano. Entonces, con las políticas de Maquiavelo, se usaba a esa persona para imponer la autoridad del rey, para mandar en cana al que estaba en contra. Aparecieron los buchones, aparecieron los informantes, aparecieron los que se acomodaban. El soldado ciudadano. Claro, para tener un soldado ciudadano es necesario, si va a guerrear, es necesario que haya una guerra. Y si hay una guerra, es necesario que haya un enemigo. Sin enemigo no hay guerra. Sin guerra, ¿para qué querés soldado? Entonces, don Nico inventó una figura que hasta el día de hoy nos sigue. Por eso le digo, la política moderna está muy, muy infectada de la doctrina maquiavélica, sin darse cuenta que era una doctrina monárquica absolutista y no republicana. Inventa la figura del
enemigo externo y enemigo interno. Entonces, la patria está en ataque por un enemigo externo, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, quien sea. Y dentro hay un enemigo interno, los que se unen a ellos y están a favor de ellos y son traidores de la patria. Entonces, tenemos que defendernos de los de afuera y tenemos que traicionar o tenemos que buchonear a los de adentro que están a favor de los de afuera. Eso termina, para la monarquía absolutista, termina teniendo un orden total. Manejas a la gente, a los opositores los metes en cana o los matás y te mantenés aislado del resto del mundo. Cualquier semejanza con la actualidad es simplemente pura coincidencia. Esto es política moderna de siempre. El punto a que lo quiero llevar, y ya casi termino, el punto a que lo quiero llevar con esto es que la Iglesia, en forma institucional y en forma personal, cada uno de nosotros somos la Iglesia. Cuando le leí recién lo de Elías, se lo dije, él tomó las 12 piedras y las puso piedra sobre piedra que representan a la iglesia para edificar el altar, y cuando el altar estuvo edificado, entonces Dios descendió sobre la iglesia. Vos sos iglesia, la institución es la iglesia. La iglesia también estuvo envuelta en este mismo método de un enemigo externo y un enemigo interno. La sociedad, la comunidad, la gente actualmente, todos están todavía envueltos con ese concepto, enemigo externo y enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo externo? El virus. ¿Cuál es el enemigo interno? El que se junta en una clandestina. Siempre. ¿Cuál es el enemigo externo? El que quiere atacar al país. ¿Cuál es el enemigo interno? No me salen las palabras que dicen, que están a favor de los que atacan el país. Pero por eso es tan importante tener esa revelación que hablábamos el miércoles de Dios. Para poder tener la autoridad que le decía ese día, el miércoles, y que ahora le voy a volver a leer, para poder tener el discernimiento, para poder estar parados firmes, para poder ser edificados y no prestar caso a enemigos inventados, no prestar caso, no darle bolilla a todas aquellas cosas que nos quieren hacer sentir como pobrecitos o víctimas. Dentro de la iglesia también hay enemigos externos y enemigos internos. El pastor no me saludó, el pastor habló con el otro, conmigo no. A fulanito le dieron mercadería, a mí no. Fueron a la casa de fulano, la mía no. Pasó por el lado mío y me dio vuelta la cara. Se está riendo, está hablando de mí. Por mí no oró. Un enemigo externo. El otro tiene la culpa. En la iglesia también hay un enemigo interno. A mí no me quieren, a mí no me miran, no me tienen en cuenta, no sirvo para nadie, no valgo la pena, ni saben que existo. El mismo método en forma espiritual, lo que me lleva a pensar de dónde lo sacó Maquiavelo, el mismo método de forma espiritual se sigue aplicando hasta este día de hoy. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos revelación, entendimiento y comprensión, las tres cosas como decía esta mañana, que es algo más, conocimiento, entendimiento y comprensión, que es algo más que simplemente saber, sino llegar a tener una medida de ¿qué clase de Dios es Dios? La medida, comprender significa poder hacer una visión global de toda la situación y darte cuenta cómo es que Dios se mueve, qué es lo que Dios quiere, qué tiene Dios conmigo, qué espera Dios de mí. Cuando yo tengo esa revelación, que viene solamente a través de la intimidad, de la disposición y de seguir su camino, cuando tengo esa revelación, entonces ya no doy lugar al pastor, no me mira, a mi hermano no se puso el barbijo, a mí no me prestan atención. Sino que empiezo a identificar al verdadero enemigo externo y enemigo interno, en mi caso como cristiano, que no son ni siquiera el diablo. Aunque sí, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí. Pero ni siquiera el diablo es mi enemigo, ni siquiera es contra él la lucha, ni siquiera él es el enemigo externo, sino que el enemigo externo es el pecado al cual el diablo me tienta, pero que el enemigo interno, que soy yo, accede o no. Por eso es fundamental tener revelación. Mateo capítulo 16, unos minutos nada más y ya nos despedimos.
versículo 17. Cuando le leo todo lo que leí el miércoles, así ya lo hacemos otra vez. Desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La importancia de la revelación. Y a ser revelado por mi Padre que está en los cielos, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que significa de la muerte, no del infierno, no significa infierno, sino muerte. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Lo que quiere decir, todas las fuerzas de maldad alrededor, todo lo que quiere llevar a la muerte espiritual, sí usando armas demoníacas o diabólicas. Toda esa fuerza espiritual no prevalece contra la iglesia. ¿Qué significa prevalecer? Prevalecer significa ganar, significa ponerse en primer lugar. Prevalecer significa en una batalla cuerpo a cuerpo o cara a cara, en una batalla el que va ganando, el que va teniendo ventaja, como cuando se puede decir, por ejemplo, en el fútbol va llevando ventaja a fulanito, porque usted va viendo cómo van jugando y va diciendo, este está jugando más, tiene más tiempo la pelota, tiene más oportunidad de gol. Entonces lo mismo en cualquier plano. Prevalecer es estar en una lucha e ir ganando. Entonces lo que dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, está diciendo sí, hay una lucha de la iglesia con el mundo de la muerte, con el plano espiritual de la muerte, pero en esa lucha donde la iglesia se pone en pie por haber tenido revelación, al tener revelación, la muerte no va a ganar. La mentira no va a ganar. La frialdad no va a ganar. La incredulidad no va a ganar. Leía hoy en la palabra de la lectura del día de hoy de Jeremías sobre aquellos que él los mandaba a buscar, que se habían apartado. Bueno, uso la palabra apartado, se habían alejado del Señor. Bueno, ese alejamiento, ese apartamiento no va a ganar si tenés entendimiento, si tenés revelación. Importante entender quién es Dios. Al entender quién es Dios, se abre la puerta de revelación. Al tener la revelación de quién es Dios, entonces tengo autoridad. Y el versículo final que le voy a decir enseguida. Decía esta mañana también en Proverbios 23:1. Cuando te sientes, no sé si vio el devocional de la mañana, cuando te sientes a comer delante de un gran Señor, mira bien delante de quién estás. No es cualquiera, es un gran Señor. No fuiste a la casa del vecino, no es casé viejo, es un gran Señor. Cuando te sientes a comer, y lo que veía en ese momento era esto, la mesa del banquete, del altar de Dios preparado, la bendición que Dios prepara, y como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como dice Primera de Samuel, la historia de Mefiboset, el nieto de Saúl, que David lo recogió como criado y habiendo sido lisiado y habiendo estado casi en la miseria porque lo habían estafado, lo hace comer en la casa del rey, como dice la canción de Dani Berríos, lo invitó a comer a la mesa del Señor, a la casa del rey, y ahí donde todos eran iguales, él estaba en una mesa de abundancia. Cuando te sientes a comer delante del Señor, mira bien delante de quién estás. Tener revelación, entendimiento, te abre los caminos de la autoridad. Tener revelación, entendimiento te da, y ahora te digo esto, y sí, ya termino, la llave de los cielos. Versículos 18 y 19. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Empieza, fíjese que el plano espiritual del cual yo le estoy hablando, empieza en la tierra.
Porque la autoridad la tiene la iglesia. Porque el Señor le acaba de entregar la llave. Porque a veces le pedimos a Dios que nos dé lo que nunca nos va a dar, porque ya lo tenemos, ya lo tenés. Y si vos vas a pedirle a alguien que te dé lo que vos tenés y no sabés que lo tenés, no te lo va a dar. Y vas a decir, no tengo. ¿Ves que no tengo? ¿Ves que no me da? Y te vas a quedar en una postura ahí de pobrecito otra vez porque no tengo, no me dio. Y Dios te dice, viejo, mete la mano en el bolsillo, ya te di. Y a ti te daré. ¿A quién? Al que tiene revelación de quién es Dios. Al que entiende de qué clase de Dios es el que está hablando. Al que entiende delante de quién está parado. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, empieza en la tierra. Atar significa algo así, en el plano espiritual, es como encadenar. El concepto, la expresión atar, apunta a poner un candado. Significa poner un candado. Entonces, a eso que vos le pusiste un candado, en tu bendición, en tu decisión, en tu conducta, en tu actitud, en las cosas que permitís o no que te pasen, en las cosas que permitís o no prestarle atención, a las cosas que permitís o no que te afecten. En el devocional de hoy compartí, y esto se lo digo porque después al final terminé conversando con esta persona. Fue el jueves o viernes, ya no estoy seguro, fue re sorprendente para mí. Hasta lo puse en mi estado en WhatsApp, el video de este fulanito, Brian no sé cuánto se llama, porque el tipo empieza a decir, con más cancha, con mejor voz, con todo, empieza a decir todo lo que yo había predicado el miércoles. Digo, pero en el nombre de Jesús, ¿qué le pasa? Pero para mí fue impactante, fue una tremenda bendición, porque entendés cómo es que Dios se mueve en el mundo espiritual, que la cosa no es de un loco amanecido que se le ocurrió algo, sino que Dios está tirando algo y el que tiene la antena puesta para ese lado lo recibe. Fue sorpresa y bendición, pero dice justamente esas palabras. El nivel de tu conocimiento, entendimiento de quién es Dios afecta todas las áreas de tu vida. Entonces la revelación te da la llave del reino de los cielos, que te lleva al atar o no atar, te lleva a ver qué es lo que permitís que te afecte y qué es lo que no. Cuando vos, me estoy extendiendo demasiado, hay un viejo cuento, historia, lección objetiva o lo que sea, que dice que va la hermana Anastasia a decirle al pastor que se va de la iglesia. Porque fulanito la mira mal, menganito se viste mal, el otro tiene mal olor, el otro anda con corbata, el otro sin corbata, el otro con barbijo, el otro sin barbijo. Entonces el pastor le dice, está bien hermana Anastasia, yo lo que le voy a pedir, por favor, solamente antes de la iglesia, es que usted me dé 3 vueltas alrededor de toda la iglesia, adentro de la iglesia, me dé 3 vueltas en la iglesia con un vaso de agua que yo le voy a dar y usted no tiene que derramar ni una sola gota. Pastor, ¿qué le pasa? Por favor, le pido eso, después yo la bendigo, usted se va a la iglesia que quiera. Bueno, está bien. Entonces tenía miedo que no la bendijera. Agarró el vaso de agua, lleno, no como este, lleno hasta el tope, y empezó a caminar, pasillo, fondo, pasillo, frente, 1, 2, 3 vueltas alrededor de toda la iglesia con el vaso de agua. Llega y se lo da al pastor. Pastor, ¿ya me puedo ir? ¿Qué pasó? No volcó nada. Usted me pidió que no vuelque nada. Hermana Anastasia, ¿vio a fulanito que estaba durmiendo? No lo vi. ¿Vio al otro que estaba con el celular? No, tampoco lo vi. ¿Por qué no lo vio? Porque estaba enfocada en el vaso, pastor. Cuando estás enfocado en lo que tenés que hacer, cuando estás enfocado en lo que Dios te manda hacer, cuando estás enfocado a qué venís a la iglesia, cuando estás enfocado en quién es Dios, por más que el de al lado se esté tomando un vino, a vos no te importa. Pero si en vez de estar enfocado en eso, estás... y el pastor no hace nada. ¿Sabe cuántos han pasado de eso ya?
Entonces la revelación te da la llave del reino de los cielos que impide, que evita que vos seas afectado por esas cosas. Empieza en la tierra, empieza en vos. Lo que ates acá, se ata allá. Lo que vos decidas que te pase, eso queda firmado. La manera que vos te quieras conducir, eso queda firmado. Vos lo escribiste allá, se firma. Lo escribiste acá, se firma allá. Y dice, y lo que desates en la tierra, lo que sueltes, lo que rompas, lo que quiebres, lo que digas basta en la tierra, empieza también acá, será desatado en el cielo. Ay, pastor, tengo una atadura. Ay, pastor, la hermana, no, saqué la hermana. Mi cuñada me hizo un gualicho. Ay, pastor, que me me hicieron una cruz de sal. Ay, pastor, que me pusieron un pollo muerto con una vela en el pico. Ay, pastor. ¿Por qué se ríen? Las risitas son muy buchonas. Lo que desates se desata. Siento como que estoy atado, siento que estoy frenado, siento que no puedo alcanzar, siento que no puedo desarrollarme, siento que no puedo crecer. No sienta tanto y empieza a creer. Lo que desates vos, lo que desates vos en la tierra será desatado en el cielo. Las fuerzas de la muerte no prevalecen, las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia. No hay demonio ni el mismo diablo que tenga poder para destruirte o para derribarte. Por eso te dije que el enemigo externo no es el diablo. Como bien se dio cuenta el apóstol Pablo, sino el pecado. Que dice, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y el enemigo interno no es tu hermano, sino tu carne, que quiere ir para ese lado. Ay, me está arrastrando, me está llevando. Ay, ya. La torta de chocolate, fuera Satanás. El marido de la vecina, fuera Satanás. La vecina del marido, fuera Satanás. El pecado y tu propia carne. Pero teniendo revelación, nada te puede detener. Terminamos ya, por favor, que se hizo muy tarde, no quiero incomodarlo para poder salir. Termino, ya póngase de pie y así ya oramos y nos vamos. Termina diciendo, entonces mandó a sus discípulos, Jesús a sus discípulos, que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Les había dado autoridad, les confesó, les compartió una revelación, les trajo la autoridad plena para avanzar y desarrollarse. Lo mismo que Dios está haciendo con nosotros, que empezó a hacerlo en el momento del altar. Y cuando usted se acerca a Él, cuando usted se presenta delante de Él, cuando usted le cree a Él, cuando entra en intimidad con Él, y cuando Dios empieza a hacer la obra en su vida. No haga caso de lo que escuche. No haga caso de las teorías conspirativas. No haga caso de los chismes. No haga caso de los temores. Crea a Dios. Cierra sus ojos, por favor.